Bueno, en la clase pasada habíamos hablado de la vida de un software, ¿se acuerdan? A ver, vamos a ponernos en contexto. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la vida de un software? ¿Me escuchan bien? Sí. Buenas tardes, Kimei. ¿Cómo estás? Bueno, te acordás, me alegro. Eso es bueno, ¿sí? Bien. Cuando terminamos hablamos un poquito de lo que es el análisis y el diseño, ¿sí? Y también les había dicho que en la práctica iban a hacer una experiencia que iban a tomar un poquito de contacto, ¿no? con el análisis y con el diseño, ¿sí? De un sistema de software. Hoy vamos a hablar un poquito de dos diagramas, que primero cuéntenme ustedes si Maggie ya les explicó algo de los diagramas, del diagrama de entidad de relaciones. ¿Les explicó algo, Maggie? Cuéntenme. Sí, estuvimos viendo justo el juego anterior. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hablar un De la poquito. relación, entidad y todo eso. Perfecto, muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Y después vamos a hablar de algorítmica, ¿ah? Que me interesa un poquito que tenga el conocimiento de lo que es la algorítmica, ¿ah? Entonces, vamos a empezar con el análisis y diseño de sistemas. Nosotros vamos a abordar una metodología sencilla. O sea, una metodología sencilla, simplificada. De las metodologías que se usan de verdad, ¿sí? O sea, cuando se diseña un sistema en serio. A pesar de que la metodología es sencilla y está simplificada, no tiene nada que envidiarle a las de verdad. O sea, lo que nosotros hacemos acá se aproxima a lo que se hace en un análisis de sistemas real, ¿sí? Lo único que nosotros lo hacemos un poco más simplificado, ¿sí? Los dos aspectos importantes, ¿sí?, del análisis implican determinar cuáles son las entidades que participan en el sistema y cómo es la interacción entre ellas. ¿Se acuerdan de la definición de sistemas? Cuando hablábamos de sistemas, habíamos definido que un sistema es un conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo, ¿sí? Eso lo vimos en una de las primeras clases, ¿sí? Entonces, básicamente hacer un análisis de sistemas es determinar cuáles son las entidades, cuál es el objetivo y cuál es la interacción que tienen entre ellas, ¿ah? Ese es el gran objetivo de un análisis de sistemas. Entonces, el análisis se cuadra básicamente en determinar cuáles son las entidades que conviene representar. Nosotros vamos a identificar las entidades, ¿sí?, que componen un sistema. Después vamos a tratar de ver cuáles son esas entidades de todas esas entidades, cuáles vale la pena representar, ¿sí?, y cuáles son los atributos que queremos guardar de esas entidades, ¿sí? Entonces, la primera parte consiste en determinar cuáles son las entidades que participan en el sistema, ¿sí?, cuáles vale la pena representar y cuáles no. Hay entidades que por más que participen en el sistema no vale la pena representarlas y hay otras entidades que sí. Cuando hablamos de una entidad dentro de un sistema informático, estamos hablando de una representación. Por ejemplo, yo puedo decir que en el sistema hay personas, ¿sí? La persona dentro del sistema informático, la entidad persona dentro del sistema informático representa a la persona real. Es la representación de la persona dentro del sistema informático. O sea, yo no guardo una persona dentro de un sistema. Yo lo que guardo es un dato que representa a la persona. Entonces tiene que entenderse. Es una diferencia que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Hay que separar conceptualmente una cosa de la otra, ¿sí? Una cosa es la persona real, otra cosa es la persona en el sistema, la representación de la persona en el sistema informático. Entonces,
Primero determinamos cuáles son las entidades. Después, cuáles vale la pena representar. ¿Sí? Y determinar cuáles son los atributos que vamos a guardar de esas entidades. Como en un sistema informático lo que se maneja es información, la representación de una entidad también es información. Bueno, ahora lo que tenemos que determinar es qué información queremos guardar. ¿Sí? No conviene guardar toda la información posible, no conviene guardar información en exceso. Hay que tratar de decidir exactamente qué es lo que quiero guardar y qué es lo que no hace falta guardar, o qué es lo que prefiero no guardar porque lo voy a conseguir por otro lado. Porque cada dato que yo guardo, después yo me tengo que hacer cargo de que este dato se mantenga actualizado. ¿Sí? Guardar un dato, guardar una información de una entidad, tiene un costo. ¿Sí? Es deber del sistema mantener esos datos actualizados, o esa información actualizada. Por lo tanto, para mantener la información actualizada vamos a tener que crear más procesos, con lo cual el sistema se va a hacer más complejo. Entonces, tenemos que decidir temprano si queremos o no guardar algo. Por ejemplo, imagínense que estamos armando un sistema, con Maggie van a ver varios ejemplos ahí, pero si quisiéramos hacer un sistema, no sé, para administrar, vamos a decir, no sé, a ver, pensemos un ejemplo. ¿Quieren poner un ejemplo ustedes? Capaz que vendría bien también. Pero bueno, un ejemplo típico, no sé, una ferretería, por ejemplo. Vamos a armar un sistema informático para hacerle soporte a una ferretería. ¿Sí? Entonces, en la ferretería uno tiene que determinar cuáles son las entidades que vale la pena representar. Entonces uno empieza a pensar y dice, bueno, a ver qué hay en la ferretería. Entonces uno empieza a pensar, qué sé yo, en componentes, en piezas, en repuestos. También pensamos en los clientes, también pensamos en los proveedores, que son los que nos venden a nosotros. ¿Sí? También pensamos en las partes. Entonces empezamos a tener como una idea de cuáles son las cosas que posiblemente terminen convirtiéndose en entidades dentro del sistema. ¿Está bien? Entonces, convengamos que conviene llevar una lista o conviene llevar el cliente como una entidad, porque es una entidad importante en el sistema. A mí me interesa cuando viene un cliente a comprar, tener un seguimiento de ese cliente para poder contactarlo, para poder ver si necesita algo, ¿sí? O para poder llevar un registro de las cosas que compró, para poder determinar qué va a necesitar en el futuro, por ejemplo. Son todos ejemplos, ¿sí? Entonces digo, bueno, genial, vamos a guardar información del cliente. ¿Qué información queremos guardar del cliente? Entonces, por ahí nos arreglamos con el apellido y el nombre, por ahí queremos registrar el domicilio, por ahí queremos registrar el teléfono, por ahí queremos registrar la dirección de mail. ¿Sí? Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Si nosotros registramos la dirección de mail, por ejemplo, después tenemos que tener algún mecanismo para asegurarnos que esa dirección de mail queda vigente. Porque si vamos a guardar direcciones de mail que después van a quedar viejas, o teléfonos que van a quedar viejos, o domicilios que después el cliente se muda y nosotros no nos enteramos, ¿sí? Hay todo un costo asociado a eso. Entonces tenemos que pensar dos veces antes de decir, bueno, vamos a guardar el domicilio, vamos a guardar el mail, vamos a guardar, ¿sí?, cosas de los clientes. Además hay una responsabilidad también en esos datos, porque esos datos, si por ejemplo quisiéramos guardar la información de las tarjetas de crédito, ¿sí? Por ejemplo, el cliente en esta época es muy común que se compre con tarjeta y por teléfono, entonces uno por ahí guarda la información de las tarjetas de crédito para agilizar las compras. ¿Tá? Pero es una responsabilidad. Hay hasta una responsabilidad legal, ¿sí?, asociada a guardar, por ejemplo, los datos de una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces uno tiene que pensar dos veces si va o no a guardar esa información, o si es preferible cuando la necesites buscarla. Por ejemplo, se me ocurre que la tarjeta de crédito se la podríamos pedir cada vez al cliente y no hacernos cargo de guardarla, ya que es peligroso. Si alguien nos llega a robar la información de la tarjeta del cliente, podría llegar a hacerse una estafa con eso. Entonces uno podría elegir, en vez de guardar la información, directamente pedírsela cada vez. O sea, cuando va a hacer una compra,
hay que pedirle los datos. Después los datos se tiran y si el día de mañana quiere hacer otra compra hay que pedírsela de vuelta. Ustedes vieron que hay sitios en internet que guardan la información de las tarjetas. ¿Para qué? Para agilizarte. Cuando querés comprar de vuelta ya tienen tus datos y no te los piden de nuevo. Pero eso es peligroso, ¿sí? Entonces es una decisión importante a tomar si queremos o no queremos guardar la información de la tarjeta. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entiende la idea. Sí, profe, clarísimo. Bien, perfecto, gracias. Muchas gracias, Tomás. Bien, entonces, ¿qué decidimos? Decidimos. ¿Qué información queremos guardar? ¿Qué datos de qué entidades? Y además decidimos qué entidades queremos guardar, ¿sí? O sea, a ver, ¿qué vale la pena representar? Por ejemplo, si la ferretería es una ferretería chiquita, de un negocio familiar, ¿sí? No tiene sentido guardar una base de datos de empleados, ¿sí? O de gente que atiende la ferretería. ¿Ah? Muchos me preguntan a veces si vale la pena modelar la ferretería en sí como una entidad. Y muchas veces no es necesario, a menos que nuestra ferretería sea grande y tenga sucursales, entonces querramos modelar las sucursales, ¿sí? Entonces en ese caso sí podría valer la pena. Pero si no, normalmente no tiene sentido modelar toda la ferretería. ¿Ah? Sí tiene sentido si es grande, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, estas son las decisiones que se toman en la primera parte del diseño. ¿Ah? Entonces, ¿sí? ¿Qué entidades se guardan? ¿Qué información de cada entidad? Y la relación entre ellas. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de eso también. Que bueno, ya les digo, ejemplos y profundo lo van a tratar con Maggie. No quiero meterme demasiado porque ella es la experta en este tema, pero fíjense, volviendo al ejemplo de la ferretería de hoy. ¿Sí? Supongan que decidimos, ¿sí?, guardar información. En un ejemplo donde se modela una ferretería, decidimos guardar información de los clientes, ¿sí?, de las compras y de las compras. Entonces, vamos a determinar, por ejemplo, ¿qué guardamos de un cliente? El cliente, podríamos guardar el nombre, el apellido, tal vez el documento o algún otro identificador del cliente, ¿sí?, el domicilio. ¿Bien? De los productos que vendemos, ¿sí?, podemos tener un código, una descripción. ¿Bien? Y de las compras, ahora viene lo interesante. Los atributos de la compra sería Claro, ¿cuáles son los atributos de la compra? la Muy fecha en la bien. que se realizó, Muy el tipo, la bien. forma de pago. Perfecto. Perfecto. ¿Se ha entendido la idea? Muy bien, Tomás, ¿eh? ¿Los demás van entendiendo? ¿Han entendido el toque? ¿Ah? ¿De los demás? ¿Han entendido? La fecha. ¿Eh? Sí, muy bien, muy bien. Gracias por confirmarme que se entiende. ¿Eh? Aquí May, Mariano. Sí, muy bien. Bueno, la fecha, ¿sí? La forma de pago. Muy bien. Pero ahora también hay otra cosa importante. Hay una relación, ¿sí?, que une la compra con el cliente, ¿sí?, y con el producto, ¿sí?
¿Se entiende, no es cierto? Uno podría pensar de una que el cliente que hizo la compra es un atributo, ¿sí? Pero cuando ese atributo, después nos damos cuenta que también lo tenemos como entidad en el sistema, entonces es más fuerte que un atributo, ya se convierte en una relación, ¿sí? ¿Está bien? La fecha y la forma de pago no son entidades del sistema, pero los productos que se compraron, ¿sí? Productos que se compraron y cliente que hizo la compra, ¿sí? Estos dos no forman, fíjense, si los queremos poner como atributos, nos damos cuenta de que los tenemos en el sistema, ¿sí? Entonces, como los tenemos en el sistema, ya no son atributos, ya es una relación. ¿Ah? Eso lo vamos a anotar acá. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo puedo nombrar acá? Ah, los tendría que poner en rojo, ¿ven? Así. Vamos a sacar de acá. Ahí. Un poquito. Muy bien. Entonces aquí vamos a aclarar eso. En la compra aparecen atributos que en realidad son otras entidades del mismo sistema. En ese caso, ya dejan de ser atributos para convertirse en relaciones entre las entidades. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, una cosa es un atributo de alguien, pero fíjense ustedes, si yo guardo en el detalle de la compra quién fue el cliente que hizo la compra, y por ahí también se me ocurriría guardar el nombre y el apellido del cliente, o el documento del cliente, o el domicilio del cliente, y eso no tiene sentido, porque ya lo tengo guardado en la entidad del cliente. ¿Tá? Por eso es importante distinguir cuándo es un atributo o cuándo es una relación. Cuando estamos diseñando un sistema, a lo mejor algo empieza siendo un atributo y después nos damos cuenta de que conviene registrarlo como entidad. Entonces cambiamos el diseño y lo que era un atributo se transforma en una entidad. Entonces después aparece una relación, ¿sí? Entre la entidad nueva esta que creamos y la entidad original con la cual lo queríamos relacionar. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto la idea? Confírmenme si entienden bien, por favor. Sí, profe, clarísimo. Bien, bueno. Capaz si tardo porque se me cuelga un poco la compu. Está bien, no hay problema. No hay problema, no hay problema por el tiempo. Lo importante es que me contesten, porque así voy sabiendo si me están escuchando y si me entienden bien. Bien, muy bien. Perfecto. Los dos ejemplos en rojo. ¿Sí? Los dos ejemplos en rojo son este caso. ¿Sí? Representan relaciones. Aquí es donde aparece, ¿sí? Para representar esto, para representar las entidades, sus atributos y sus relaciones, se utiliza el diagrama entidad-relación. Ya lo vieron con Maggie, ¿no es cierto? Es un diagrama clásico de análisis de sistemas. ¿Sí? El diagrama de entidad-relación guarda la entidad, o sea, para cada entidad se hace un rectángulo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el ejemplito. ¿Sí? Cada entidad se representa con un rectángulo.
donde se indica el nombre de la entidad y sus atributos. ¿Ah? Y las relaciones se representan como líneas que unen las entidades. ¿Ah? Bien hasta acá. Entonces vamos a hacer el ejemplito de hoy. Esperen que es todo un desafío acá dibujar. Pero lo bueno es que, como es software, después se puede reusar. ¿Ah? Fíjense, la línea horizontal, la línea vertical. ¿Ah? La línea horizontal la línea vertical me quedó medio corta y medio torcida, así que la voy a hacer de nuevo. Aprovecho el margen para que me salga derecha. Ahí está. Con eso vamos a dibujar una caja. Ahí. No. Ahí. Y ahí. Ahí está. Y le vamos a poner un espacio para el nombre y otro espacio para los atributos. Ahí está. Ahí nos quedó la cajita. Voy a hacer una copia. Y otra más. Y una tercera. Ahí está. ¿Para qué? Para diagramar el ejemplo que estábamos diciendo hoy. ¿Sí? Teníamos un cliente. ¿Cómo le habíamos llamado al otro? Los productos. Y compra. Vamos a poner mejor el producto acá. Y la compra acá abajo. Entonces construimos un diagrama de entidad-relaciones dibujando una cajita para cada entidad y después para cada una de ellas los atributos. Habíamos dicho, por ejemplo, de los productos, el código y la descripción. Del cliente que dijimos hoy, nombre, apellido, documento y domicilio. Después ustedes pueden pensar si quieren guardar otra cosa, ¿sí? Y de la compra habíamos dicho la fecha y la forma de pago como atributos. Fecha y forma de pago. Las relaciones se representan como líneas que unen las entidades. Aquí lo que vamos a decir es que la compra está relacionada, por un lado, con el cliente y por otro lado está relacionada con el producto, ¿sí? ¿Está bien? La relación más común que existe es la de asociación, que se representa con una línea seca, como esta. ¿Sí? Entonces,
Tipos de relaciones. ¿Sí? La más común es la asociación. ¿Sí? Es una línea sencilla. La otra forma es la agregación, que es básicamente un contiene. ¿Sí? Y la otra es la herencia. Es un... Son las tres formas de relación más comunes que existen. ¿Sí? Puede haber otras, pero ya son menos comunes. ¿Ah? La más común de todas es sin duda la asociación. La asociación es entre dos cosas que cada una tienen vida por sí mismas, son igual de fuertes y cada una tiene vida por sí misma. ¿Está bien? Por ejemplo, el cliente va por su lado, ¿ah? El producto va por su lado y la compra va por su lado. No es que una cosa depende fuertemente de la otra. ¿Sí? ¿Está bien? Si bien uno podría decir que la compra contiene productos, en realidad lo que contiene es un producto en particular, pero no contiene al producto en esencia. O sea, yo voy a la ferretería y compro un caño. Mi compra no contiene todos los posibles caños, no contiene al caño de media pulgada, ¿sí? Contiene un caño de media pulgada, sí. Bien, hace referencia a un caso particular de un caño de media pulgada. Entonces, eso es más una asociación. ¿Está bien? La compra no contiene al producto de forma tal que si yo no hiciera la compra, el producto dejara de existir. ¿Está bien? No por lo menos en el sistema. ¿Sí? O sea, compre yo el producto o no compre yo el producto va a seguir existiendo. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con el cliente. ¿Sí? Que no exista la compra no implica que no exista el cliente. Por eso es una relación de asociación. ¿Ah? La relación de asociación se representa con una línea como esa que hice yo recién ahí. Una línea que no tiene ningún adorno en ningún lado. ¿Ah? ¿Está bien? Vamos a tratar de explicar eso acá para que quede claro. Entonces, una relación de asociación representa o une a dos entidades que tienen existencia propia, cada una por su lado, en el sistema. ¿Sí? Y es la forma de relación más común. Se representa una línea sin adornos. ¿Ah? La línea sin adornos, como las que usábamos hoy. ¿Sí? ¿Ah? Una relación de agregación representa o une a dos entidades cuando una no tiene sentido que exista sin la otra. Por ejemplo, ¿sí? Este ejemplo no siempre es aplicable. ¿Ah? Por ejemplo, la relación entre auto y ruedas. Es una relación de agregación. Cuando para mí el auto, ¿sí? Yo no soy un fabricante de autos, pero yo, por ejemplo, quisiera modelar los autos que tengo en la ferretería. Y yo por algún motivo necesito, que normalmente no lo necesito, pero si lo necesitara, tengo que registrar las ruedas también. ¿Está bien? Si yo vendo el auto, probablemente las ruedas se vayan con el auto, ¿sí? Y no tiene ningún sentido que las ruedas queden existiendo por sí solas dentro de la ferretería. Yo no vendo eso, ¿no? Si lo vendiera, podría ser un producto, pero suponiendo que no vendo eso, ¿está bien? Entonces, cuando se va el auto, se van las ruedas. ¿Está? Esa relación se puede pensar como que las ruedas están contenidas por el auto o que el auto contiene las ruedas. ¿Está bien? Cuando nos encontramos con una relación de ese tipo, entonces optamos por una agregación. Es como pensar que una entidad está dentro de la otra, ¿sí? Básicamente, está metida adentro.
¿Está bien? Y es muy fuerte la dependencia. Cuando se va la entidad grande, la entidad chiquita se va con ella. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende la distinción? Sí, profe, clarísimo. Bien, buenísimo. Se representa con una línea adornada con un rombo del lado de la entidad grande. Dibujar un rombo va a ser un desafío acá, pero lo voy a hacer. ¿No? Bien, gracias Mariano, gracias Kimei por confirmarme. A ver si puedo dibujar el rombo, si me sale. Me siento valiente, lo voy a dibujar entero. A ver. Bueno, bastante bien. ¿Ah? ¿Sí? De este lado estaría el auto. De este lado estarían las ruedas. ¿Ah? Ahí está. Ahí quedó bastante bien, ¿sí? O sea, si yo tuviera que representar en un diagrama de entidad-relaciones una relación de agregación, entonces la represento con una línea que de un lado tiene un rombo para avisar eso, ¿sí? Profe, te hago una consulta. Dale. ¿Y ruedas no podría ser como un atributo de los autos? Como componentes o algo así. Podría ser, por eso te digo que no se usa mucho, ¿sí? O sea, Ah, bien, bien. vos lo podrías representar como un atributo, ¿sí? O lo podrías representar como una entidad cuando es un poquito más pesado que un atributo y querés guardar cosas, ¿sí? En O caso de querés que sean guardar las atributos. separadas, sería. Claro. O sea, es un punto intermedio, por eso les digo que son raras, no son comunes, ¿sí? La herencia antes se usaba más, ahora se usa mucho menos, por ejemplo, ¿ah? ¿Sí? Porque es una relación también bastante rígida que se está, digamos, usando cada vez menos. ¿Está bien? Pero bueno, en el pasado eran muchísimo más fuertes estas cosas. Hoy se opta más por la asociación libre y listo. O sea que en general ustedes van a ver que con Maggie generalmente van a usar asociaciones comunes, libres y no ni agregaciones ni herencias. Pero bueno, yo se las enseño porque están ahí y son una posibilidad. Y algunos casos donde salta claramente que toca y bueno, y ahí conviene usarla. ¿No? ¿Sí? La herencia, una relación de herencia es muy interesante y se usa mucho para relacionar dos entidades donde una, digamos, es más general que la otra, una es más abstracta que la otra. ¿Sí? Se da cuando una entidad es una forma más general de otra. Por ejemplo, mamífero y gato. ¿Sí? En mi sistema tengo definido el mamífero con sus atributos y el gato también con sus atributos. Vamos a notar que los atributos del gato son parecidos a los del mamífero. De hecho, es muy probable que el gato tenga todos los atributos del mamífero y además tenga otros propios. ¿Sí? Por ejemplo, tiempo de gestación, ¿sí? Podría ser un atributo. El gato tiene un tiempo de gestación, ¿sí?
pero el mamífero también tiene un tiempo de gestación. Todos los mamíferos tienen un tiempo de gestación, ¿sí? Pero hay otros atributos que son específicos del gato, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, por poner un ejemplo no demasiado rebuscado, el tipo de bigote, vamos a decir, el tipo de bigote que tiene el gato. Eso es un atributo del gato, pero no todos los mamíferos tienen bigotes, con lo cual no podemos ponerlo en el mamífero, ese atributo, ¿sí? Cuando estamos diseñando un sistema, ¿sí? Podemos encontrarnos con que hay cosas que pueden ser generalizadas. Entonces, a veces nos conviene generar la entidad abstracta que las generaliza y después armar las específicas, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, en la ferretería, cuando estamos ordenando los productos, ¿sí? Podríamos hablar de productos en general y podríamos hablar de productos específicos. Entonces, un producto en general, ¿sí? Tiene, por ejemplo, un proveedor, ¿está bien? Pero también tengo los caños. Los caños son una forma específica de producto, que también tienen un proveedor, pero además tienen otras cosas que no todos los productos tienen. Por ejemplo, un caño puede tener el material con el que está hecho, puede tener el diámetro, ¿sí? Puede tener, no sé, el tipo de rosca que tienen las puntas, ¿sí? Y tiene un montón de atributos que el producto en general no tiene, pero el caño sí tiene todos los atributos del producto y además tiene otros propios. ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? ¿Me siguen? Sí, profe. Clarísimo. Muy bien, bueno, me alegro que lo entiendan bien. Entonces, si me siguen, entonces cuando nos encontramos con casos así, a veces conviene modelar una relación de herencia, ¿sí? Entonces, se representa una línea que tiene un triángulo, ¿sí? Del lado de la entidad abstracta. ¿Sí? Normalmente estas se hacen verticales, es por una cuestión de... es por una cuestión casi de símbolos, ¿sí? de semiótica. Uno las cosas más abstractas siempre las dibuja más arriba, ¿sí? Es casi una semiótica, ¿sí? Entonces, a ver si me sale el triangulito. Bastante bien. Bastante bien, ¿eh? Un poquito chueco, pero bueno, está. No me voy a quejar. ¿Sí? Por ejemplo, con una así yo podría relacionar. Miren que dejo un poquito de lugar. Ahí está. ¿Sí? El gato y el mamífero o el producto y el caño. ¿Sí? Yendo un poquito a los ejemplos de la ferretería. El producto podría estar acá arriba y el caño podría estar acá abajo. ¿Se entiende, no es cierto? Es una relación de herencia. Y volviendo al ejemplo original, lo otro que nos tenemos que preguntar es lo que se llama la cardinalidad de la relación, que es cuántas cosas están relacionadas, ¿sí? Cuántas entidades de un lado y cuántas entidades del otro están relacionadas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que una compra está hecha por un cliente, ¿sí? O sea, es un cliente el que hace la compra. Pero a su vez el cliente podría tener muchas compras relacionadas a él.
¿Está bien? O sea, un cliente puede hacer muchas compras. Entonces se dice que esta es una relación 1 a n. ¿Sí? Esto es una relación 1 a n. ¿Sí? En forma general se representa así directamente, con un 1 de un lado y con una n del otro. ¿Sí? Diciendo, un cliente puede tener muchas compras. ¿Está bien? Más específicamente, cuando es necesario que sea más específico, se dice el mínimo y el máximo. Por ejemplo, como máximo una compra puede tener un cliente y como mínimo puede tener un cliente. ¿Sí? Y la compra es 0n, diciendo que como mínimo un cliente podría no tener ninguna compra. ¿Sí? Pero si tiene, puede tener varias. Puede tener 1, 2, 3, 10, 100 o 1000. No hay un límite. ¿Sí? En forma sencilla, directamente uno escribe 1n. Y en forma completa, uno escribe desde y hasta. Por ejemplo, un cliente, ¿sí? 0 a n compras. ¿Está bien? ¿Cómo sería la relación? Ahora me lo dicen ustedes. ¿Cómo sería la relación entre la compra y el producto? Vamos a empezar por el lado del producto. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Puede haber sido un producto, puede un producto no haber sido comprado nunca? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Repito, ¿puede haber sido un producto no comprado nunca? Sí. Claro que sí. O sea El mínimo puede que ser 0. el mínimo es 0, muy bien. Y después, si compramos el producto, ¿sí? ¿Cuántas veces pudo haber sido comprado el producto? N veces. N N veces. veces. Muy bien, exactamente. Más de una vez, porque puedo comprarlo una vez, puedo comprarlo 2 veces, 3 veces, puede haber distintas compras. Recuerden que pueden ser distintas compras que apuntan, ¿sí? ¿Está bien? A distintos productos. ¿Sí? Muchas compras existen, ¿está bien? Pero la compra no puede existir si no hubo un cliente que haya comprado al menos algo. ¿Está bien? No puede existir la compra si no hubo un cliente que comprara algo. ¿Está? Por eso el mínimo es 1. Y además, si si 2 clientes distintos hicieron una compra, esas son 2 compras diferentes. ¿Está? Por eso es que yo no puedo decir que haya más de un cliente en una compra. No pueden venir 2 clientes juntos a hacer una compra. Si vienen 2 clientes juntos a hacer una compra, eso son 2 compras. ¿Está? Algo compró un cliente y otra cosa compró otro cliente. ¿Está bien? Por eso se dice que el mínimo y el máximo es 1. Ahora, un cliente, por su parte, pudo no haber comprado nunca nada, ¿está bien? ¿Sí? O un cliente pudo haber comprado muchas cosas, pudo haber hecho muchas compras, perdón, a eso me refiero. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estoy equivocándome porque esto va acá abajo. ¿Está bien? Un producto pudo no haber sido comprado nunca, ¿sí? Y en una compra, ¿sí? Pueden haber muchos productos. ¿Tá? Eso es de este lado. En una compra puede haber muchos productos, pero no tiene sentido que no haya ningún producto en una compra. Si yo fui a comprar y no compré nada, entonces no hay compra. ¿Está bien? Entonces el mínimo es 1. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Bien. Sí, profe. Perfecto. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, por eso yo los induje a error. Hoy Mariano me dijo 1, sí, yo mismo te induje al error, porque lo escribí arriba en vez de abajo, ¿sí? Iba abajo eso. ¿Ah? O sea, acá la pregunta es, ¿cuántos productos puede contener una compra? Como mínimo 1, como máximo, ¿sí? N. ¿Está bien? Y a su vez, un producto puede estar en muchas compras, así que como mínimo un producto puede estar en ninguna compra, pero como máximo puede estar en N. ¿Sí? En realidad, cuando es N a M, no se escribe N 2 veces, porque si no podríamos dar a entender que es exactamente el mismo número. ¿Tá? Y no es la idea.
¿Sí? Un producto puede estar en M compras y una compra puede tener N productos. Ese número no tiene por qué ser igual en los dos sentidos. ¿Está bien? Por eso se escribe así. Esto que está acá es la cardinalidad. ¿Sí? Y ya les digo, la forma simple de escribirla sería 1 a N y N a M directamente. Y no se escribe la parte izquierda, ¿está bien? Los mínimos. O si la quieren escribir completa, la escriben de esta manera. Mínimo tanto, máximo tanto. Con esto estamos diciendo, estamos analizando la relación y estamos diciendo, bueno, ¿cuántas de estas entidades pueden asociarse a esta otra entidad? Y le ponemos el límite, decimos, bueno, estas son las cantidades que tenemos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Esto es lo que se llama la cardinalidad. La cardinalidad de las relaciones indican cuántas, ¿sí? ¿Cuántas entidades? ¿Sí? ¿Cuántas instancias de la entidad de la izquierda se relacionan con cuántas entidades de la entidad, cuántas instancias, perdón, de la entidad de la derecha? Esto es importante, ¿sí? Las cardinalidades comunes, ¿sí? Uno a uno, ¿sí? Estas son las más comunes, ¿sí? La representación compleja es así, la representación simple es así. ¿Ah? Esta es 1n. ¿Sí? Después tenemos esta es otra que es muy común, 0 a m a 0 a n, que es la que se pone habitualmente m a n. ¿Se entiende, no es cierto? Son variantes. ¿No? Son variantes. Profe. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Bueno, entonces cuando ustedes analizan, ¿sí? Y fíjense que el proceso del análisis es un proceso iterativo, ¿sí? O sea, ustedes hacen una primera aproximación, ¿sí? De esa aproximación después, digamos, van ajustando. Entonces, por ahí deciden una cosa que primero decidieron poner como atributo, después deciden que no, que es muy poco atributo, entonces lo van a representar como entidad y lo van a asociar, ¿sí? Entonces redibujan o reescriben el diseño en función de este nuevo, digamos, de esta nueva consideración que quieren tomar. Entonces, encuentran las entidades, encuentran las relaciones entre las entidades, definen qué tipo de relaciones y definen qué cardinalidad tiene también. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Esto lo van a practicar con Maggie. ¿Sí? ¿Ah? Y el resultado de esto es el diagrama de entidades y relaciones. ¿Sí? El diagrama de entidades y relaciones se utiliza como base para diseñar el modelo de datos y consecuentemente la base de datos. ¿Ah? O sea, ¿para qué van a usar el diagrama de entidad y relación? Después, en el paso de formalización, digamos, ustedes van a tomar este diagrama y con este diagrama van a terminar diseñando la base de datos, ¿sí? Que es, digamos, el repositorio donde se va a guardar la información del sistema. ¿Está bien? En la última unidad de la materia vamos a ver algo de diseño de base de datos.
Y ahí van a ver cómo de un diagrama de entidad de relaciones sale un diseño de una base de datos, que después puede ser utilizado directo, o sea, directamente ese diseño lo escribimos en un lenguaje formal y la computadora lo puede tomar. Un gestor de base de datos ya les organiza toda la información a partir de eso, ¿tá? Con lo cual tienen gran parte del trabajo hecho. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, profe, hasta ahora sí. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, la segunda parte del diseño, la segunda parte del análisis consiste en encontrar, ¿sí?, las interacciones entre las entidades. Es decir, los procesos del sistema. ¿No? Los procesos salen del objetivo, ¿sí?, del sistema. A partir del objetivo del sistema, ustedes pueden saber qué procesos hay que hacer dentro del sistema, ¿sí? Se representan como narrativas en lenguaje natural. Explican, ¿sí?, una transformación de información o un caso de uso. ¿Sí? Un proceso podría ser, en el ejemplo de la ferretería, perdón. Un proceso puede ser, ¿sí?, compra. Comprar producto. O comprar simplemente. ¿Sí? Y describe los pasos que se hacen cuando un cliente realiza una compra. Entonces ahí es donde se dice, bueno, ¿qué se registra? ¿Dónde se registra? Si hay que dar de alta una nueva entidad. Acá, cuando se hace la compra, se va a dar de alta una nueva compra en el sistema, ¿sí? O sea, se va a hacer un registro de una nueva compra, con lo cual hay que describir en lenguaje natural cómo se da de alta una nueva compra, qué se guarda en esa compra. ¿Está bien? Bueno, les decía, en el ejemplo de la ferretería, un proceso puede ser comprar. Otro proceso puede ser proveerse, ¿sí?, o proveer, que es cuando un proveedor nos vende a nosotros, ¿sí? ¿Está bien? También podríamos de una manera más inteligente a llamarle vender, ¿sí?, en vez de comprar. ¿Sí? Lo cual me induce a pensar que la entidad tendría que llamarse venta y no compra. ¿Sí? Fíjense cómo encontré un error. ¿Sí? No es un error en realidad, es algo que se puede hacer mejor. ¿Bien? A ver. Acá hablábamos de productos que vendemos, ¿ven? Y acá de la venta. ¿Ven? Fíjense, esto que estoy haciendo ahora de corregir es algo que ustedes tienen que hacer siempre, ¿sí? Cuando ustedes encuentran algo que hay que cambiar, hay que cambiarlo. En todos lados, ¿sí? En el ejemplo de modelo de ferretería decidimos guardar información de los clientes y de las ventas. Bien. En la venta. ¿Ven cómo? Primero lo pensé. Fíjense, ¿saben por qué está mal llamarle compra? Porque normalmente las cosas tienen que estar desde el punto de vista del sistema, no desde el punto de vista de la entidad externa. El cliente es el que compra, pero el sistema vende.
La ferretería en este caso vende. Entonces, está mal dicho compra. ¿Se dan cuenta, no? Por eso llegamos a un punto donde dije, uy, acá llegamos a un camino muerto, porque cuando iba a modelar el proceso donde yo me proveo, me encontré con que no tenía qué nombre ponerle. ¿Se dan cuenta? Y ahí salta el error. Lo venía pensando mal. Venía pensando en la compra cuando en realidad es una venta, no es una compra. ¿No? En la venta aparecen atributos que en realidad son entidades de un sistema, atributos. Bien, perfecto. Para cada entidad se presenta un rectángulo. Bien, perfecto. Una relación de herencia, se representa la cardinalidad. El proceso puede ser render y describe los pasos que se hacen cuando un cliente realiza una compra. Es decir, cuando la ferretería hace una venta. Ahí está. Ahí queda claro lo que quería describirles. ¿Sí? Otro ejemplo sería comprar. Comprar mercadería, por ejemplo. ¿Sí? Este es vender mercadería. El otro es comprar mercadería. Cuando un proveedor le vende mercadería a la ferretería. Entonces, ¿qué se explica en el proceso? En el proceso se explica normalmente en lenguaje natural qué son las cosas que hay que hacer cuando esto pasa. O sea, se describe el proceso en lenguaje natural. ¿Ah? Entonces, la lista de procesos explicados en lenguaje natural son la base para la creación de los programas que van a manipular la información. ¿Sí? Como lo otro es el diseño de la base de datos, esto que está acá es lo que diseña, son los programas que van a interactuar o que van a modelar esa información y la van a ir cambiando. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se va entendiendo bien. Muy bien, gracias. Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Gracias, Tomás, Kimei, Mariano. Bien, perfecto. Muy bien, entonces lo que van a ensayar ustedes en la primera fase del análisis de sistemas es llegar a un diagrama de entidades y relaciones que ya tenga todas las entidades, las relaciones, las cardinalidades, los atributos. Y una vez que tienen eso, una lista de procesos. Una pregunta que les puede surgir es cómo encontrar procesos. ¿Cómo saber si no me estoy olvidando procesos? Procesos surgen de la narrativa que explica cómo funciona el sistema. ¿Sí? Este es el primer lugar de donde sale. O sea, en la narrativa te ha explicado normalmente qué es lo que se hace en el sistema. ¿Está bien? Muchas veces no está todo explicado. Hay cosas que son muy triviales y no están explicadas. Entonces se pueden olvidar de algún proceso. Entonces, en primera medida, en primer lugar de acá. ¿Sí? En segundo lugar, de los objetivos. ¿Sí? Alcanza con los procesos encontrados para cumplir todo el objetivo. ¿Sí? Posiblemente surjan nuevos procesos a fin de cumplir todo el objetivo. ¿Sí? En tercer lugar, todas las entidades tienen que tener un principio y un fin.
¿Sí? Entonces, ¿hay alguna entidad que no tenga al menos un proceso donde sea creada? Posiblemente falte un proceso. Si es así, si no es así, posiblemente falte algún proceso. ¿Se entiende, no es cierto? La misma pregunta al revés. ¿Hay alguna entidad que nunca deje de existir en el sistema? Si es así, posiblemente falte algún proceso también. Así como se orientan, ¿sí? O sea, primero de la narrativa. En la narrativa salen los verbos, normalmente las acciones que están descritas en la narrativa le están dando idea de que hay procesos. ¿Sí? El segundo lugar que hay que mirar es este. ¿Tenemos el objetivo del sistema? A partir del objetivo del sistema, ¿nos damos cuenta que hay alguna cosa que el objetivo nos pide y que no podemos hacer porque no está explicado en ningún lado? Bueno, ahí faltan procesos. Y finalmente, para cada entidad que vimos, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo aparece uno nuevo? ¿Cómo desaparece? Por ejemplo, ¿cómo se da de alta un nuevo cliente? ¿Sí? Probablemente no haya un proceso para dar de alta al nuevo cliente. O sí, en el proceso de la venta podríamos, por ejemplo, describir que si el cliente no está registrado, entonces lo registramos en el momento en que se hace la primera venta, ¿sí? A ese cliente. Claro, y ahí crea una nueva entidad, entonces. Exactamente. Como una base de datos. Exactamente. Entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Pero si no lo tuvimos en cuenta, salta acá. ¿Por qué? Porque no teníamos dónde dar de alta un nuevo cliente. Más difícil todavía, ¿cómo se da de baja un cliente? ¿Ah? Hay muchas cosas que en las bases de datos no se borran nunca, ¿está bien? Pero no está bueno que no exista un proceso que permita borrar las cosas. Aunque en la práctica después no se vaya a borrar, tiene que estar especificado en alguna parte cómo es la limpieza. Porque si no, cuando pasen 10 años la ferretería, la base de clientes va a ser enorme, pero va a haber muchísimos de esos clientes que no están activos y que van a estar haciéndome el sistema lento porque van a estar ocupando lugar, ¿sí? Y que yo no puedo, y que yo no, o sea, me están enlenteciendo el sistema cuando yo ya no los necesito y capaz que los podría pasar a una base de históricos. Entonces tiene que haber un proceso, por ejemplo, que pase los clientes que hace más de tanto tiempo que no compran a una base de datos de históricos, por ejemplo. ¿Está bien? O productos que se discontinuaron y que no existen más. ¿Sí? ¿Qué hago con estos productos que ya no existen más, que no se venden más? Entonces hay que mirar el tema escatológico también, o sea, el tema del final. ¿Cómo se termina la vida de un cliente en el sistema, obviamente? No del cliente humano, sino de la representación del cliente en el sistema. ¿Cómo termina la vida de la entidad en el sistema? ¿Sí? El cliente, cómo termina la vida del producto, ¿sí? ¿Cómo termina la vida de la venta? ¿Sí? Tengo registradas 50 millones de ventas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? En algún momento se va a pasar a histórico, en algún momento se van a eliminar porque ya no se desea guardar más registro. ¿Sí? Bien, normalmente no se borran las cosas, se guardan, pero ¿por cuánto tiempo se guardan? ¿Sí? Bueno, entonces toda esa parte hay que pensarla también. Y pensar eso requiere un esfuerzo también. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si entendieron bien la idea. Después lo van a practicar todo esto con Maggie, ¿sí? ¿Se entendió bien? Perfecto, profe. Bien, muy bien. Muy bien, gracias chicos por el feedback. Gracias Kim May, Tomás y Mariano también. Bien, muy bien.
Perfecto. Ahora lo que vamos a empezar a ver es lo que se llama la algorítmica. ¿Ah? ¿Sí? La algorítmica. La algorítmica es el paso previo a la programación. ¿Sí? Consiste en determinar una serie de pasos formales con los cuales realizar una tarea. ¿Sí? Cuando nosotros definimos los procesos, los explicamos en lenguaje natural, es decir, para humanos. ¿Sí? Lo explicamos en términos humanos y tratamos de ser lo más exactos posibles, en el sentido de tratar de eliminar todas las ambigüedades. Una descripción de esa se transforma en un algoritmo cuando no queda ninguna ambigüedad, cuando ya no queda dudas sobre cómo se hace esa tarea. O sea que lo que se hace es que se va haciendo cada vez más específico, más específico, más específico, hasta que no queda ninguna ambigüedad, hasta que las instrucciones con las que lo estamos explicando no tienen ningún tipo de, no existe ninguna posibilidad de que haya una mala interpretación. ¿Sí? La serie de pasos vamos a terminar una tarea. Los pasos se consideran que son formales cuando no existe ninguna ambigüedad en su descripción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llega a esto? Bueno, a esto se llega analizando la lista de procesos y bajando el nivel de abstracción, o sea, describiendo las cosas cada vez con más exactitud. ¿Sí? Al principio era, bueno, se registra la compra, después se registra la venta, después se registra la fecha, se registra la forma de pago, se registra el cliente que compró, ¿sí? Y se registra la lista de productos que compró, ¿sí? Y así se va haciendo cada vez más específico. ¿Está bien? Fíjense que si yo digo simplemente se registra la venta, hay ambigüedad. ¿Qué registraste en la venta? Cuando llegamos a describir con exactitud qué es lo que se registra, cómo se registra, cuándo se registra, llegamos a un punto en que los pasos son completamente formales. ¿Sí? Cuando tenemos una lista de pasos formales, ya estamos casi listos para pasar a un programa. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Cómo se especifica un programa, ¿está bien? Bien, se entiende esto, ¿no es cierto? Este es un paso delicado y es importante entenderlo. ¿Ah? Generalmente no se hace en la práctica una representación de un algoritmo a menos que valga la pena hacerlo, a menos que sea un algoritmo que sea un poquito complejo y que valga la pena explicitarlo. Si no, con el texto en lenguaje natural, pero libre de ambigüedades, alcanza. ¿Sí? Pero una cosa que se suele usar mucho es el diagrama de flujo. Una forma de representar algoritmos es utilizar un diagrama de flujo. ¿Sí? En los diagramas de flujo, normalmente uno se representan procesos lineales, acciones, ¿sí? Consultas y derivaciones en función de la respuesta. ¿Sí? Fíjense, vamos a usar cajitas como hoy. Cajitas y rombos. ¿Ah? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. A ver.
Ahí está. Otra vez me hiciste lo mismo. Dame un segundito que recupero el control de esto porque... Ahí está. Este es el de antes. La pizza del pizarrón es más rápido y con el... Y si tuviera una pantalla táctil también, pero no tengo. Así que hay que armarse de paciencia con esto. Profe, los diagramas de flujo son todo lo que es sí, todos esos componentes, ¿no? Claro, exacto. Ahora vamos a hacer uno sencillito. En un diagrama de flujo sencillito, que voy a escribir ahora, no voy a hacer un diagrama grande porque obviamente, primero que no tiene sentido y segundo que para la idea alcanza. ¿Sí? Tenemos dos cosas, ¿sí? Dos tipos de dibujos en el diagrama de flujo, ¿sí? Que son la cajita y el rombo. Estos son los dos típicos dibujos, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, se me ocurre lo siguiente. También necesito un círculo. El circulito es complicado de dibujar, ¿ven? Ese me va a costar. Salió. Bien. Fíjense, vamos a construir un diagrama de flujo chiquito. Ir al negocio. Pregunta. ¿Está abierto? Las preguntas que se ponen en los rombos son por sí o por no, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿está abierto? Si la respuesta es sí, entonces hacemos la compra que queríamos hacer. Y se acabó.
¿sí? Se puede representar con un círculo o también con una flecha que cierra, ¿sí? Pero ponerlo así. Fíjense, este es el camino, bueno, funcionó, digamos, el camino por el cual logré mi objetivo, ¿sí? Fui al negocio. ¿Ah? ¿Está abierto? Hacemos la compra y ya está. Ahora lo alineamos un poquito y listo. Es un diagrama de flujo muy sencillo, pero creo que para que entiendan la idea, alcanza. ¿Sí? Si encontré el negocio abierto, hago la compra y listo. Si no encontré el negocio abierto, esto se deriva, el flujo acá se deriva. ¿Sí? ¿Qué pasa si no encontré el negocio abierto? Bueno, si no encontré el negocio abierto, voy a... tomar horario, consultar horario, tomar horario. ¿Sí? Esperar el horario. ¿Sí? Jessy, profe, disculpe que lo interrumpa, pero tengo que abandonar la clase. Después la termino de ver. Está bien, Jessy, no hay problema. Ya igual estamos en... Queda muy poquito, ¿eh? Así que no hay problema. Tranquila. Toma el horario, esperar el horario. Y volver a intentar. Ejemplo sencillo. Ahí está. Si hay dudas sobre para qué lado va, pueden hacer una flechita. Acá no creo que haga falta porque queda bien claro. ¿Sí? Nos falta indicar cuándo comienza, nada más. Así que ahora lo vamos a hacer. Necesito abrir un poquito de espacio. ¿Y acá dónde empieza? ¿Ah? Bueno, esto es una idea de cómo se puede representar un algoritmo. Fíjense que son pasos formales. ¿Ah? Podríamos completarlo más, yo no lo especifiqué mucho. ¿Sí? Fíjense que cada cajita a su vez puede ser expandida a un algoritmo por sí misma. O sea, ¿qué es ir al negocio? ¿Qué es hacer la compra? ¿Qué es preguntar si está abierto? ¿Está bien? ¿Qué es tomar horario? ¿Qué es esperar el horario para volver a ir? ¿Está bien? Pero bueno, con un ejemplo chiquitito yo ya les puedo mostrar
que esta es una manera de representar un algoritmo, ¿sí? Es una manera de mostrar gráficamente cuando un algoritmo es un poquito más complicado. Normalmente no hace falta llegar al punto de tener que explicar los algoritmos con un nivel de detalle tan alto, porque si la representación en lenguaje natural está libre de ambigüedades, ya convertirla en un programa no es muy difícil. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió? ¿Me entendieron bien? Confírmenme si se entendió. Sí, profe, perfecto. Se entendió. Bien, perfecto. Muchas gracias, Kimei, Mariano. Bien. Con Maggie van a ensayar tanto el diagrama de identidad de relaciones como la lista de procesos y eventualmente algún algoritmo vayan a hacer también, ¿sí? O sea, representar algún algoritmo así con un diagramita de flujo. ¿Tá? Bien, muy bien. Llegamos entonces a la programación. Vamos a hacer una pequeña introducción, porque no los quiero matar, ¿sí? Vamos a hacer una introducción a lo que es la programación. Solo teórica por hoy. ¿Sí? Escribir un programa es especificar una solución o un algoritmo en un lenguaje formal. O sea, libre de ambigüedades. Las reglas de los lenguajes formales hacen que exista una única manera de interpretar el programa. Esto es muy importante. Para que una computadora pueda asimilar algo, es muy importante que no haya ambigüedad, que no haya algo que esté libre a la interpretación, ¿sí? A la interpretación que un ser humano puede hacer, pero que una máquina no puede hacer porque no tiene conciencia como para hacerlo. ¿Ah? Entonces, el principio de un programa es eso. Al final, no es difícil traducir una cosa que está escrita en lenguaje formal, pero bien escrita, libre de ambigüedades, a un lenguaje formal, que es lo que la máquina entiende. ¿Sí? El tema del lenguaje formal es que es muy, muy estricto. O sea, tiene una sintaxis y hay que respetar esa sintaxis. No podemos hacer cosas que estén fuera de esas reglas porque crearían ambigüedades y obviamente la máquina no lo puede asimilar. ¿Sí? Entonces, en la fase final, digamos, cuando hay que elaborar el software, hay que programar. Y programar implica escribir o especificar en este lenguaje formal. ¿Ah? Entonces, vamos a, ya para terminar la clase de hoy, hablar de los criterios para la elaboración de programas. ¿Sí? ¿Cuándo está bien escrito un programa? ¿Qué se busca cuando se escribe un programa? Y cuando nosotros nos preguntamos qué se busca, después inmediatamente llegamos a cómo podemos evaluar si el programa está bien escrito o no está bien escrito. ¿Ah? O sea, esos son los pasos. Primero nos hacemos la pregunta, ¿qué buscamos? Después nos hacemos la pregunta, ¿estará bien escrito este programa en función de lo que buscamos? ¿Sí? Entonces, vamos a qué buscamos. ¿Sí? Clásicamente, 6 cosas. Nosotros vamos a hablar de 6 criterios. 6 objetivos. 6 cosas que tenemos que cumplir, ¿sí? Para que los programas queden bien escritos.
eficacia es la primera de ellas. La eficacia es que el programa haga lo que tiene que hacer, que lo haga bien y que no haga otras cosas. Más allá de lo que se espera. Esto es importante, esto es la eficacia. ¿Sí? Hace lo que tiene que hacer, lo hace bien y además hace otras cosas que no tendría que hacer. ¿Está bien? Eficaz es cuando hace lo que tiene que hacer, lo hace bien y no hace otras cosas, además de lo que le pedimos que haga. No tiene efectos colaterales, vamos a decir. ¿Sí? A veces aparecen efectos colaterales y esos efectos colaterales son deseados, entonces se dejan, se incorporan, y otras veces son no deseados y hay que tratar de eliminarlos. ¿Sí? Bueno, la eficacia tiene que ver con eso. ¿Tá? Básicamente, que el programa ande bien es eficacia, ¿sí? Que haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? El segundo criterio es eficiencia. ¿Sí? Que el programa consuma la menor cantidad de recursos informáticos posibles. La menor cantidad de recursos informáticos posible para cumplir su tarea. ¿Cuáles son los recursos informáticos? Contesten, si se animan. ¿Cuáles son los recursos informáticos? ¿Qué es lo que se valora en informática como recurso? ¿Alguien sabe? Contesten sin miedo. No utilizar memoria de más. Muy bien, exactamente. Uno de los recursos es la memoria. Los recursos más importantes son la memoria principal y secundaria, el tiempo del CPU asociado a la cantidad de instrucciones. ¿Sí? Cuanto más se repiten las instrucciones, más tiempo de CPU se consume. Muy bien, Abigail. Sí, la memoria, ¿sí? El tiempo de CPU y el uso de los periféricos también. Pero lo más importante es la memoria y el tiempo de CPU. Fíjense que el programa puede tener poquitas instrucciones, pero dar muchas vueltas. ¿Ah? Ese programa es poco eficiente. Si da vueltas de más, es poco eficiente. ¿Está bien? Tiene que dar la vuelta justa, no pasarse. ¿Está bien? Pues es cortito el programa, pero da 1.000.000 de vueltas y no es eficiente. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Fíjense el ejemplo del negocio de hoy. ¿Sí? Imagínense que no toma el horario yo. ¿Sí? Entonces, ¿está abierto o no? Espero, voy de vuelta. ¿Está abierto o no? Espero, voy de vuelta. ¿Está abierto o no? Espero, voy de vuelta. ¿Está abierto o no? Voy de vuelta. ¿Cuántas vueltas di hasta que pude hacer la compra? Para hacerlo más eficiente, le agregamos toma de horario. ¿Sí? Entonces, ¿está abierto o no? Bueno, pero leamos el horario a ver cuándo está abierto. Entonces, esperamos a que esté abierto y después vamos. Entonces, no damos tantas vueltas, entonces es más eficiente. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. Bien, sobre esto vamos a volver a la clase que viene. O sea, vamos a arrancar la clase que viene con estas cosas, pero ya se las quiero dejar planteadas para que las vayan pensando. Estos dos son los obvios. Cuando hacían programación en el secundario, si alguno hacía, seguro que les enseñaron estos dos como mínimo. ¿Está bien? El problema son los otros 4 que muchas veces no se enseñan. Sí, a veces sí, no todos, pero muchas veces he visto que no los enseñan y son muy importantes. ¿Tá? ¿Sí? Lo siguiente que es importante es la legibilidad. Que el programa sea entendible por los programadores, además de por las máquinas. ¿Sí? Cuando yo escribo un programa, lo tengo que escribir de manera tal que si yo mismo dentro de un tiempo o alguien más lo lee, entienda lo que el programa hace. O sea, que no solo se escribe para la computadora, también se escribe para el ser humano. ¿Sí? Y esto es muy importante, ¿por qué?
Porque si yo escribo un programa que ni yo mismo entiendo dentro de unos meses, muy probablemente termine tirándolo y escribiéndolo de vuelta, porque me va a salir más barato que tratar de entenderlo. ¿Sí? Y si me pasa a mí conmigo mismo, ¿cuánto puede pasar si es otra persona la que viene y lo lee? ¿Ah? Y entonces el programa que me costó tanto esfuerzo escribir lo tengo que tirar. ¿Por qué? Porque ya no lo entiendo más. ¿Sí? Entonces, por eso la legibilidad es un objetivo. Yo escribo el programa de manera tal que si lo tengo que entender, lo puedo entender. ¿Sí? Si lo tengo que volver a estudiar, lo puedo volver a estudiar y voy a entender lo que hace. Si yo ya no estoy más y viene alguien más y me reemplaza en el trabajo y tiene que ver lo que yo hice para continuarlo, también le tiene que costar poco trabajo eso. Si le cuesta mucho trabajo, entonces hay un problema. Este programa no está bien escrito. ¿Se entiende, no es cierto? La legibilidad. Perfecto, Hugo. ¿Sí? Bueno, perfecto, muy bien. La usabilidad es otro criterio importante. El programa esté escrito de manera tal. Eso se refiere a reusar código, ¿no? Exactamente, a reusar código. ¿Sí? Que el programa esté escrito de manera tal que pueda él mismo o sus partes puedan ser utilizadas a futuro en otros proyectos. ¿Sí? Esto es muy importante. A mí me dicen, escribí un programa que ordene todos los números y me dé los dos mayores. ¿Sí? Y que además los sume. ¿Ah? Yo escribo un programa precioso, legible y todo, que ordena todos los números, que toma los dos mayores y los suma y entrega ese resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que en el futuro venga alguien y me pida eso de nuevo? Es baja, ¿sí? Es una cosa poco común. Fíjense ustedes que yo puedo hacer lo mismo, pero en vez de escribir eso voy a escribir un programa que ordene números. ¿Sí? Después voy a escribir otro programa que sume dos números. ¿Está bien? Entonces, después los combino. Llamo al programa que ordena números, después, ¿sí? Llamo al programa que sume números con los dos mayores y devuelvo ese resultado. Es lo mismo, el programa hace lo mismo. La diferencia es que escribí unos módulos, el módulo de ordenar números, el módulo de sumar números, que es muy probable que en el futuro venga alguien y me diga otra vez que necesita algo que ordena números. ¿Ah? Entonces, si yo estructuro bien mi programa, la posibilidad de que o todo el programa o pedazos de ese programa puedan ser usados en el futuro es mucho mayor. ¿Ah? Con lo cual se ahorra tiempo, energía y esfuerzo. Y el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo que yo hago para escribirlo, se amortiza mejor. ¿Ah? Porque es aprovechado en el futuro. Y visto de otra forma, como ya hay muchos programas escritos que hacen muchas cosas generales, el día que yo tengo que hacer un programa, ya no necesito escribirlo de cero, porque me puedo ir a fijar si no hay algo hecho ya que haga, aunque sea una parte de lo que yo tengo que hacer y lo reuse. ¿Sí? Entonces, eso es reusabilidad. Y esto es muy importante. Cuando uno diseña un programa y tiene en cuenta la reusabilidad, ¿sí? Entonces, digamos, la posibilidad de que mi programa se amortice mucho mejor es mayor. ¿Sí? Flexibilidad. Flexibilidad. El programa se adapte a cambios en el ambiente. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Yo escribí un programa legible, reusable, eficaz y eficiente, ¿sí? Para resolver un problema. Y el programa anda perfecto. Pero ¿qué pasa? El problema puede cambiar. ¿Sí? El programa corre en un ambiente, el programa corre en un lugar donde las cosas pueden cambiar. ¿Sí? Lo vimos la otra vez cuando hablábamos del ciclo de vida, ¿sí? Lo vimos, ¿sí? Que las cosas pueden cambiar. Un problema que hoy es una cosa, mañana puede convertirse en otra. Imagínense un programa de contabilidad que escribí, ¿sí? Me dio el contador como 200 fórmulas para que yo ponga en el programa, para que le resuelva, le calcule los impuestos, le calcule las facturas, le calcule todo, ¿sí?
200 fórmulas, fácil me dio. Los metí todos en el programa. El programa anda perfecto. Mañana sale un decreto de necesidad y urgencia, que en este país suele pasar, y el IVA en vez de 18% pasa a ser 23%. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre? El contador me va a venir a ver, porque el programa que hasta ayer le andaba, hoy no le anda más, porque las fórmulas no sirven más. ¿Por qué? Porque cambió el IVA. ¿Sí? Entonces, si yo pensé en la flexibilidad, posiblemente el IVA lo declaré en algún lado como una constante y escribí todas las fórmulas en función de la constante IVA. ¿Sí? Entonces, para mí es un minutito, es un segundo cambiar esa constante, compilar el programa de vuelta y dárselo al contador y ya le resolví el problema. ¿Cuánto me tomó? 5 minutos. Si no tuve en cuenta eso y el IVA quedó metido en 200 fórmulas, yo tengo que recorrer todo el programa buscando las fórmulas y ajustándolas una por una. Capaz que estoy 2 tardes para hacerlo. Ese programa no era flexible. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. Gracias, Tomás. Kimei. Bien. Bien, perfecto. Entonces, la flexibilidad también es algo que tengo que tener en cuenta en el momento en que escribo el programa. El programa, cuando lo estructuro, lo tengo que hacer flexible. Tengo que asumir que hay cosas que van a cambiar. Y en el momento en que esas cosas cambien, que no sea muy trabajoso. ¿Sí? ¿Está bien? Que no tenga que escribir el programa de vuelta porque cambió algo en el ambiente. ¿Sí? Ya se adapte a cambios en el ambiente a un coste razonable, vamos a poner. Y el último es lo que se llama robustez, que el programa resista de manera razonable errores en los datos de entrada o incluso hostilidades. Antes no lo decía, ahora lo digo también. Una hostilidad es algo que se le hace a propósito, un ataque que se le hace a propósito al programa para hacerlo fallar. ¿Sí? Es la base de la seguridad. ¿Tá? Cuando uno programa de manera robusta, uno está planeando reacciones razonables a errores en la entrada o incluso hostilidades en la entrada. ¿Sí? Por ejemplo, un programa podría decir, ingrese un número, y el usuario va y me aprieta una letra. ¿Por qué me ingresa una letra? Porque se equivocó, porque no se dio cuenta o lo hizo a propósito. No importa. La cuestión es que me metí una letra. ¿Qué hace mi programa cuando yo en vez de cuando no esperaba un número recibe una letra? Una posibilidad es que directamente esté anulado, que cuando uno quiera apretar la tecla de la letra no te deje ni ingresar la letra. Eso está bien, es bien robusto. ¿Sí? Otra posibilidad es que te deje ingresar la letra, pero cuando le vas a dar entrada te diga, no, mira, esto es inválido, por favor ingresa un número. Es bastante robusto también. ¿Sí? El problema empieza cuando yo metí una letra en vez de un número y el programa dice, ingresó una letra en vez de un número, y se termina el programa, porque no tiene previsto nada para atajarse de ese error. Entonces se termina. Pone un cartel y dice, no, ingresó una letra en vez de un número, y se termina. Yo había estado 2 horas cargando datos y perdí todos los datos. Ese programa ya no es robusto. ¿Ah? ¿Está bien? Peor todavía, pongo una letra en vez de un número y el programa me contesta, se ha producido el error 0xF12D7A y se cierra. ¿Tá? Y el usuario se queda rascándose la cabeza porque no sabe ni qué pasó. ¿Está bien? No se dio cuenta que había ingresado una letra en lugar de un número y el programa estalló. ¿Tá? Eso también es grave, ¿sí? O peor todavía. Metí un número, una letra en vez de un número y se cierra el programa, directamente sin decir nada. ¿Tá? Simplemente se cierra y me deja fuera. ¿Tá? Eso es el colmo de lo poco robusto. Lo opuesto de robusto es frágil. ¿Sí? El colmo de la fragilidad es cuando pasan esas cosas. ¿Sí? Esas cosas hacen que los programas no sirvan, ¿sí? En la práctica que pierdan mucha utilidad. ¿Ah? Bien, sobre los 6 criterios vamos a volver la clase que viene. ¿Sí? Así que bueno, los dejamos planteados por ahora y ya sé que vienen cansados de análisis y yo les tiré con todo esto, así que
Por hoy vamos a dejar la clase acá, ¿sí? Si nadie tiene dudas o preguntas, así que pregunto antes. ¿Tiene alguien alguna duda o alguna pregunta? Por mi parte no, profe, ¿eh? Está todo claro. Buenísimo. ¿Los demás? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mai, que estuviste calladito, calladita toda la clase. Mariano me dice que no. Tomás, ya me dijiste que no. Kim May, ¿me seguiste bien? Bueno, si no tienen dudas o consultas, ¿sí? Abigail también, salteé, perdón, acá Yo estás. tengo una consulta. Sí, ¿Cuál es la fecha del parcial? ¿cómo? La fecha del parcial. ¿Qué La, día fe- es? la fecha de parcial. Mira, la estábamos determinando ahora con Maggie, pero va a ser en noviembre, ¿sí? Ah, bien, buenísimo. Sí, Vale. primera o segunda semana de noviembre, por ahí es. Ah, bien, ¿qué un solo parcial es? Sí, es uno solo. Bien, joya. Uno solo. Bueno, muy bien. Ah, acá me contestaste, May, bien. Y Abigail también. Bueno, Kim May también. Perfecto, chicos. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar. ¿Sí? Los chicos que están de visita, si quieren quedarse un cachito más, se quedan. A los demás ya los dejo ir tranquilos. Muchas gracias por todo, por la paciencia también, por haber venido con el cerebro quemado y a pesar de eso, haber estado acá. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante. Ya dejamos como regla que empezamos en los 20, así por lo menos tienen 10 minutos de descanso antes de arrancar, porque si vienen muy justo de análisis, si no, no pueden aprovechar la clase. Así que arrancamos menos 20 a partir del jueves, del miércoles que viene. Muchas gracias, nos vemos la clase que viene, Dios mediante, el miércoles que viene. Chao, Hugo, nos vemos. Gracias a Chao, vos. hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias.